Bienvenidos al primer episodio del podcast Entre Púas y Baquetas, un podcast que tiene el objetivo de dar a conocer a los nuevos artistas emergentes de nuestro país en el género musical rock. ¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Entre Púas y Baquetas y el día de hoy tenemos un invitado especial. Aquí tenemos a Mario, más conocido como Mario Jara del Perú. Muchas gracias, Mario, por estar aquí. Estamos muy emocionados con tu presencia. Presentarlo de una vez por todas. Él es músico, guitarrista, ex integrante de Los Lacios y de muchas otras bandas más. Y bueno, preguntarte, Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Claro, bueno, ¿qué tal? Muy buenas con todos. Buenas tardes. Sí, me siento muy bien, muy contento. Bueno, actualmente ando en experimentación musical, ¿no? Y me agrada, ¿no? la nota, la entrevista, porque vamos a hablar un poquito realmente de la historia, ¿no? del rock en el Perú, ¿no? Y nada, no estoy dispuesto a poder contestar las preguntas o dudas que tengas en mi mucho o poco bagaje musical. Sí, Mario, muchas gracias más bien por haber aceptado la invitación, por darnos un poco de tu tiempo. Y bueno, ya para comenzar el primer segmento, comentarles que es el segmento de la historia del rock. Bueno, poniendo un poco en contexto en esta tarde, sabemos que en la historia del rock, en la época, han habido muchas bandas que han representado cada una de sus épocas. Por ejemplo, en la época de los 50 y los 60 tenemos a los Psychos, los Yorks, los Belkis, y en la época de los 80 y los 90 tenemos al Grupo Frágil, Grupo Río y entre muchas otras bandas más. Y ahora que tenemos a nuestro invitado aquí presente, nos gustaría saber un poco más acerca de tu opinión, de tu conocimiento también que tienes como músico. ¿Qué otras bandas más consideras que han sido representativas en la historia de nuestro rock peruano? Claro, por ejemplo, una de las bandas que creo que fue el boom prácticamente, y bueno, se podría decir muy bendecido realmente, es el Grupo Lívido, porque con él comienza el boom en los años 2000, ¿no? Con su segundo álbum, justamente El Hembra, ¿no? Que es un álbum que se edita en Estados Unidos y fue prácticamente muy bonito y fue muy inspirante para varios músicos. A lo menos para mí fue muy inspirante y creo para todo Lima, ¿no? Lívido fue un punto de eje para dar pase a otras bandas, ¿no? Ahí se empezó a conocer a Zen también, Campo de Armas. En ese tiempo eran las épocas de MTV, ¿no? MTV hacía unos premios, ¿no? Y que realmente se ha perdido, ¿no? Eso debería volverse porque realmente, o sea, había arte y cultura creo yo, de muy buena calidad, ¿no? Claro, creo que hasta las mismas radios hacían también sus tops, ¿no? Claro. O sea, antes había, por ejemplo, el apoyo había Radio América, yo recuerdo en ese tiempo, cuando todavía, bueno, era un escuchante, era un melómano nada más, Radio América, había Radio Insomnio, que estaba Sergio Galeani, hubo hasta inclusive un programa en Canal 2 que se llamaba TV Insomnio, daba, me acuerdo, casi a las 12 de la noche, y era una época muy bonita porque en sí el rock es una voz de protesta, una voz contestataria, de las cuales a veces creo que el Estado lo tiene un poco olvidado y bueno, deben tener sus grandes motivos, ¿no? Ya creo que ahí hay motivos políticos, creo que más que artísticos, creo. Por eso es un poco tan relegado, ¿no? El rock en estos tiempos, ¿no? En estos últimos tiempos, ¿no? Sí, eso es muy cierto. De hecho, dentro de las bandas también que estás hablando, personalmente también entre mis amigos, ¿no? Es como que son los maestros musicales de muchas generaciones, de muchos rockeros de muchas generaciones. Claro. O sea, la historia del rock en el Perú, ya que estamos en esta parte, ¿no? Y hacer un breve resumen, comienza con una banda llamada Los Pioneros del Jazz. Pero en sí el rock en el Perú llega a través de las películas, a través de las películas que se transmitían en muchas partes de Lima, ¿no? Justamente este lugar donde, bueno, estamos en estas instalaciones, Lince es el barrio de los Saicos, ¿no? Que en sí el nombre real es Los Sádicos, era el nombre real del grupo, ¿no? Pero bueno, eran épocas de los años 60 y también es un grupo que también pone la primera piedra no solamente se podría decir en Perú, a nivel del mundo
se llama protopunk, o sea, era algo anterior al punk. Bueno, hubo estudios musicales de ver los orígenes del punk, y los estudiosos alemanes, ¿no? Musicólogos se toparon que los Psychos se habían adelantado el tiempo con la canción Demolición. Que decía, echemos abajo la estación del tren. Exactamente, entonces se adelantaron, o sea, fue algo bien controversial, ¿no? Con el tiempo ellos, justo en los 2000 también, entrada de eso, empezó esa banda a tomar la importancia, el sitial, porque esa banda como que tocó, ellos mismos eran bien subterráneos, bien underground, no eran como que ellos no tocaban por un tema de ser famosos, sino era un sentir de ellos. Y con el tiempo ya cuando, como digo, hubo del 2000 para arriba, empezaron ya a saber quiénes eran los Psychos, ¿no? Claro, o sea, en realidad creo que hubo una época en la que se dejó de escuchar mucho el rock, ¿no? Claro. Creo que era la época de Velasco, más o menos se restringió. Juan Velasco Alvarado, un militar piurano, que bueno, él derrocó al arquitecto de la UND Terry, justo, si no me equivoco, en el 68, 69 por ahí, no recuerdo muy bien, un alcance. Juan Velasco Alvarado hace algo que no hizo ningún, digamos, militar político en la época. Él lo regresó a Carlos Santana. Cuando él vino en los 70, él vino a dar un concierto en la San Marcos y lo regresa. Le dice que él es un yanqui imperialista. Y lo regresa y fue penoso, ¿no? Porque justo en esos tiempos estaba en auge la época de los LP, los vinilos, ¿no? Y por ejemplo, aparte de los Psychos, habían bandas, por ejemplo, como por ejemplo los Yorks, que eran del Rimac, ¿no? También una banda muy buena. Después había otro grupo que anteriores a ellos que se llamaban también Los Incas Modernos, que ellos, bueno, hacían música instrumental. Y como vuelvo a repetirte, una banda también muy importante también, y yo tuve la oportunidad de compartir también con él bastantes conversaciones. Es el maestro, para mí la primera guitarra rockera del Perú es el maestro Pico Ego Aguirre, que él es de los Shanes, es el fundador junto con Gerardo Manuel, que él también era un rockólogo, ¿no? O sea, peruano, ¿no? O sea, bueno, lamentablemente ya Gerardo Manuel nos ha dejado hace unos par de años atrás y nos da mucha pena, ¿no? Pero los Shanes, o sea, justamente en este barrio Lince, como vuelvo a repetir, se hacían las matinales, los domingos, eran como matinales y matiné, ¿no? A partir de las 4 o 5 de la tarde en los cines, varios cines de acá del Lince y del centro de Lima también, como el cine Tauro, por ejemplo, que ahora está abandonado, y Girón Quilca a la espalda, por ahí por los solares. Esta banda de los Shane hacían sus matinales, ¿no? Y eran cosas como dice Peco Aguirre, me comentaba, ¿no? Era amor a la música por la música. Sí. Ni siquiera tomábamos un trago de licor, nuestra droga era la música. Ellos se influenciaron justamente por la British Invasion, que viene a ser la invasión británica, liderado por los Beatles, The Kings, los Rolling Stones. Esos discos llegaban. Ahí hay un punto muy importante también, que un plus voy a también darle en esta entrevista. Poco se desconoce que una de las personas que impulsó para que se pueda difundir a través de vinilos LP en el Perú y autorizó, porque había una disquera llamada Yensa, y él puso esa piedra angular para que, si esa persona no decía esto se aprueba porque había otro director, él era el director artístico de ese Yensa, no se hubiera avanzado más en el rock. ¿Y quién fue? Fue don Óscar Avilés. Don Óscar Avilés, cuando llega una documentación grande, larga, me lo comentó a mí, un maestro también que era de la guitarra del bolero, que se llama el maestro Raúl Machumo Reyes, el maestro Chalo Reyes, que fue su primera guitarra de Lucho Barrios, él me comentó eso. Y llegó, o sea, de Inglaterra, para que Óscar Avilés pueda revisar todos unos papeles así, junto con los vinilos, ¿viste? Entonces, a don Óscar le dijeron, esta música tiene que ser difundida, ¿no? Y él prácticamente pues firmó y autorizó. Pero qué curioso la verdad, ¿no? Porque existen muchos casos en que los músicos de otros géneros son un poco cerrados. Claro, ¿no? conservadores. No, don Óscar era un innovador. Él innovó. Pues también hubo una película que se llamaba, si no me equivoco, Óscar Avilés, Rockstar, algo así, si no recuerdo muy bien esa película, pero muchos rockeros le hicieron uno. Es más, hasta Marcelo Mota toca Olga en instrumental, ¿no? Y de otros rockeros más reconocen, ¿no? Que él era
una piedra muy angular, ¿no? Claro, y eso demuestra mucho de que la libertad artística es muy importante, ¿no? No es como el Claro. pensamiento que tenía Velasco, ¿no? De que, no, de que hay que centrarnos solamente en lo nacional, ¿no? O sea, la música es universal en sí, ¿no? Claro, pero personalmente yo pienso que simpatizo hasta cierto punto, digamos estas nuevas, en ese tiempo las propuestas que hacía el expresidente Juan Velasco Alvarado. Creo claro que todo en extremo es malo, ¿no? Todo en extremo es malo. Y eso hubo un silencio desde el año 62-69 hasta comienzo de los 70, cuando vuelve la democracia con Belaúnde, y hay un silencio de los 70 donde no se difundía rock, y los rockeros tocaban, vamos a llamarlo criolladamente el término caletamente, tocaban en lugares cerrados, era prohibido, era como que fue un silencio de casi más de 10 años. ¿Y tú crees de que si Velasco no hubiera hecho esto de restringir, de prohibir lo que es la música del rock, el rock hubiera sido mejor necesariamente? No, claro, lógicamente. Hay que acordarnos también que, por ejemplo, en esas épocas del rock nació un género también que influenció y que estuvo impulsado por una persona que también debe ser nombrada también en las páginas rockeras, que es don Enrique Delgado Montes, el fundador de Los Destellos. Él comenzó justo en los primeros discos grabando Nueva Ola, que también la Nueva Ola también está dentro, creo yo, de él. Por ejemplo, un grupo que tocaba instrumental y que era muy bueno eran los Belkins. Los Belkins tocaban instrumental y hacían matinales justamente con este grupo, los James. Un dato adicional también quisiera agregar, y lo comenté, ¿no? Se puede decir detrás de cámaras, es de que uno de los músicos también por lo que pasa es que lamentablemente en el Perú cuando se grababa, como decía don Chalo Reyes, no se ponían los créditos quiénes eran los que grababan, no se ponían, y por ejemplo uno de las personas un músico muy versátil que no se nombra en las percusiones y grabó fue don Pablo Villanueva Branda, Melcochita. Él grabó para los Yorks, se puso hasta la voz, inclusive Psicodélico, El Loco, y grabó para una banda también que, si no me equivoco, disculpa un poco mi inglés, no es muy bueno, pero o sea, el grupo se llama Telegraph Avenue. Ahí grabó, si no me equivoco, las congas. Él le pone congas al rock peruano, Pablo Villanueva. O sea, era una banda también, los Flyers, también Miguelito Barras también grabó algo de rock, no tan trascendente, pero también llegó a grabar, ¿no? Entonces hay cositas que se desconocen. Claro, qué interesante la verdad todo lo que nos menciona. Creo que muchos, o sea, de los que estamos escuchando aquí estamos aprendiendo bastante, ¿no? O sea, hay datos que a veces uno busca en internet, pero, o sea, qué mejor que aprender de un músico que desde la experiencia y desde su conocimiento que comparte con otras personas nos enseñe, ¿no? Y bueno, esto sería la primera parte del podcast.